reforma electoral que se adapte a los nuevos tiempos, que sea más barata y más funcional para todos. Para nadie es un secreto que ha habido choques entre el INE y la Presidencia de la República y el Presidente de la República. Desde el presupuesto que se le asigna al instituto, la orden de dejar de transmitir las conferencias mañaneras en ciertos momentos y bueno, una serie de dimes y diretes que han hecho una relación bastante tensa entre el INE y el presidente López Obrador. Estos intercambios entre ambos han traído la alarma de ciertos opositores porque dicen que López Obrador quiere destruir al INE. Para algunos, esto de la reforma electoral que propuso el presidente va en ese sentido. ¿Pero realmente es así? ¿La reforma está buscando destruir al INE? Para hablar del tema, le agradezco mucho aquí su presencia en el estudio al consejero Martín Faz. Gracias por estar aquí, consejero. Bienvenido al Octágono. La prensa tituló esta semana, digamos, una reunión de expresidentes del INE, Zurita, Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg, todos con la misma narrativa. Hay que defender al INE. El INE está siendo atacado desde el autoritarismo del gobierno. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Está siendo atacado el INE con esta reforma? ¿Eso es lo que se busca? ¿Así lo lees tú, consejero? Yo creo que la propuesta de reforma es más amplia porque efectivamente modifica el modelo electoral y al modificar el modelo electoral pues modifica la autoridad electoral, evidente, ¿no? Pero es más amplia porque incluso habla de todo un aspecto de representatividad que tiene que ver con este tema que ha causado un poco de confusión, porque primero se decía que se eliminaban las pluris, cuando pues realmente parece ser que todas las diputaciones van a ser pluris, por decirlo resumidamente, ¿no? Sí. Porque serían listas. Que yo lo vi muy bien. De hecho, es un asunto me interesante. Parece muy bien. A mí es más democrático que cualquier cosa. Me gusta la idea, quizás a lo mejor la forma de concretizarlo habría que verlo, porque también esas listas van a empoderar esas burocracias partidistas que se quieren combatir. Es verdad. Otra de las es cosas, una paradoja, es cierto. Otra cosa de las reformas es que quiere combatir esas burocracias partidistas y de ahí el querer, por ejemplo, reducir, o más bien no reducir, sino suprimir el gasto ordinario. Pero bueno, yo creo que sería cosa de analizarlo. Pero volviendo a la pregunta... ¿Dónde deja esta reforma al INE? ¿Se le cambia el nombre de INE por INE? Lo transforma. Lo transforma. Lo transforma. No lo destruye, lo transforma. No, como diría Einstein, no se destruye la energía. La materia no sé si fue Einstein, pero no se destruye. La materia no se destruye, sino se transforma. Claro. Efectivamente se transforma y sí se modificaría seriamente algunas cosas. Por ejemplo, sí se busca acotar mucho la territorialidad que el día de hoy tiene el INE, porque al tener listas y ya no haber diputados por los 300 distritos... Sería innecesaria esa burocracia a nivel local. Bueno, eso es una de las cosas que tendríamos que analizar, porque eliminar esa territorialidad creo yo que también conlleva unos riesgos. ¿Estás hablando de los soples? No, estoy hablando de los distritos. Estoy hablando de los 300 distritos. Ya. Porque de alguna manera también la reforma establece que los 300 distritos desaparecerían en el sentido de que se volverían órganos temporales, que solamente estarían vigentes durante los procesos electorales. Eso conlleva ciertos riesgos de profesionalización, incluso de cercanía territorial de autoridades para resolver problemas, de una estructura del servicio profesional electoral, que es un servicio público civil de carrera, que creo yo que es uno de los servicios públicos de carrera más sólidos del país. Que habría que conservar. Que yo creo que habría que conservar. Ese sería un error de la propuesta, querer desmantelar ese servicio profesional electoral. Yo creo que hay formas de racionalizar el gasto, pero no de precarizar, que yo creo que son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, es decir, sí hay que racionalizar el gasto, no solamente el del instituto, sino también el de los partidos políticos, pero otra cosa sería precarizar. Entonces, efectivamente, el INE sí sufriría con esta reforma
una modificación severa. Ya no digas del mecanismo ese famoso con el que se quiere elegir a los consejeros, que la verdad... No, bueno, eso es un demagogia mecanismo pura, digámoslo bastante- claramente, ¿no? Pues sí, por Yo lo creo menos- que quien escribió eso en la propuesta ni siquiera se lo cree ni lo toma muy en serio. Para mí eso tiene que ver con el pleito que traen el presidente con algunos consejeros, en concreto dos. Es una manera de decirles, ustedes no representan a nadie, a ustedes nadie los eligió, pero siento que está más en clave pleito político personal que realmente que lo consideren como una propuesta seria. Algo hay de eso. Yo pienso. Pero volviendo al tema, efectivamente, el INE no solo cambiaría de nombre. Ahora, cambiar de nombre pues no sería una novedad. Ya cambió de IFE a INE, Sí. cambiaría a INEC, pero sí habría una transformación en la estructura en donde yo sí creo que habría que analizar algunos de los riesgos, que yo creo que uno de los principales riesgos sería quitarle esa territorialidad que el INE ha logrado y que ha sido útil para los procesos electorales. Claro, consejero, en la página 11 de la propuesta de reforma electoral se le dedica un largo párrafo a señalar que el INE cuenta con 4 órganos centrales, 6 direcciones ejecutivas, 10 unidades técnicas y órganos delegacionales y de vigilancia en cada entidad federativa. Además dice que existen comisiones permanentes temporales, comités, grupos de trabajo, que hacen que sea una institución gigantesca. La reforma propone eliminar la estructura electoral distrital, que el futuro INEC tenga órganos temporales y auxiliares en vez de unidades administrativas temporales. Sin embargo, no ahonda mucho más en cómo reducir, me parece a mí, la estructura central del INE. ¿Se puede reducir más el tamaño del INE? Y amplío un poco la pregunta. ¿Se han hecho los esfuerzos suficientes para que el INE gaste menos? De cara, por ejemplo, a esta consulta, ¿realmente se agotaron todos los esfuerzos que se podrían haber agotado para que el INE compactara estructuras, para que el INE gastara menos dinero, o hay margen para hacer mucho más? Mira, había un cierto margen, de hecho sobre la mesa algunos consejeros pusimos algunos escenarios en los cuales se podían hacer algunos ahorros para aumentar el número de casillas a instalar, pero nunca habríamos llegado, y eso debe de quedar claro, al total de las que la propia ley de revocación de mandato dice que tendrían que ser, que eran las 160 y tantos mil que se habían puesto en el proceso anterior. O sea, Claro. sí había un margen en donde se podrían haber instalado un determinado número mayor del que se instaló, pero tampoco el suficiente. Ahora, lo que sí resulta un poco curioso, y es lo que yo creo que sí tendríamos que hacer respecto a la reforma para hacer un mejor diagnóstico, es que al desaparecer a los soples, inclusive la propia ley lo dice, la infraestructura de los soples y el personal de los soples en los estados pasaría al INE. Entonces, ahí realmente yo creo que habría que echar cifras de realmente cuál es el ahorro, porque aparte también se dice ahí que se respetarán los derechos laborales de los que estén en los soples, lo cual significan indemnizaciones. Es decir, no queda claro en la reforma, y eso hay que hacerlo con números, qué proporción de la infraestructura, sea material y humana, tendría que absorber el INE, porque necesariamente tendría que hacerlo para poder realizar las elecciones locales. Y no queda claro cuántos de esos que no van a quedar tendrían que ser sujetos de una serie de indemnizaciones que por más baratito que fuera, tiene lo suyo. Es decir, creo que hay que echarle números, blanco y negro, y ver la parte de los fierros. Sí, no quedan claras muchas cosas. Exacto. Y tampoco queda claro que la reforma vaya a pasar. Yo creo que por eso es que tampoco le han echado tanto coco a este tipo de cosas tan importantes como las que tú señalas. Y que son las que hacen la diferencia, porque sí se hace un planteamiento de un ahorro, pero al momento en que tú absorbes a los soples, porque además, es decir, simplemente ve la diferencia que hay entre los distritos federales y los distritos locales. Hay estados en donde tienes 7 distritos federales, pero tienes 20 y tantos distritos locales. Sí. Y por lo tanto, al momento de hacer elecciones en esos 20 y tantos distritos locales, la infraestructura instalada que tiene el INE no va a ser suficiente. ¿Necesitan los consejeros electorales ganar los sueldos que ganan, tener la cantidad de asesores que tienen? Según algún cálculo que alguna vez mencionamos, creo que son 700,000 pesos
de que cada consejero tiene asignados para asesores, si mal no recuerdo. Aproximadamente. ¿No son cifras excesivas? ¿No podrían funcionar? ¿Un consejero electoral podría funcionar con 3 asesores en vez de 10, por ejemplo? Yo creo que con ¿No? 3 no, sería muy Pero con la complicado. mitad del presupuesto que tienen para Pues asesores, sí, por ejemplo. si les van a dar las elecciones de los estados, pues Ahora son menos. son de esas cosas que Claro. son un tanto cuanto contradictorias. Sí, Es sí. decir, el INE tiene el tamaño que tiene hoy día porque se le han ido sumando atribuciones. Sí. Y hay cosas que órganos electorales de otras latitudes no hacen, como por ejemplo fiscalizar. Ajá. Fiscalizar, sí hay algunos que fiscalizan, pero no como lo hace el INE. Pero una cosa que no hace ningún organismo electoral del mundo es, por ejemplo, administrar los tiempos de radio y televisión y, por lo tanto, construir toda una infraestructura, incluso de fierros, Sí. porque estamos hablando de computadoras, estamos hablando de espacios especiales. Tú sabes que un tipo de computadoras de esas tienen que estar con aire acondicionado y demás, y lugares a donde solamente entran los representantes de los partidos, en fin. Ese tamaño que tiene hoy día el INE ha sido el tamaño que le ha dado el aumento de atribuciones que cada reforma electoral le Sí, ha claro. hecho. Sí, lo hemos cargado de Se un ha montón de cargado. cosas. Bueno, simplemente la tercera parte del presupuesto del INE se va a credencializar. Sí. ¿Qué órgano electoral del mundo credencializa a nadie? Pero también hay una suerte de burocracia dorada. ¿Se en el puede INE, ¿no? racionalizar? Todo, sí, claro que se puede racionalizar y hay que hacerse cargo de esa racionalización. Sí. Sin embargo, Creo que no hay que confundir defender al INE con defender a la burocracia dorada del INE. Son cosas diferentes, ¿no? Mira, son cosas, o sea, efectivamente son distintas, pero también hay un servicio profesional electoral muy Sí. profesionalizado Sin duda. que también si lo avientas por la borda, o sea, imagínate lo que va a ser enfrentar elecciones presidenciales con gente que tiene apenas año y medio o 2 años de experiencia, o incluso 6 meses, porque el proceso electoral que se realiza en junio comienza en septiembre. Sí. Entonces, si tú empiezas a contratar gente en septiembre, estamos hablando de 9 meses. Va a haber gente que va a llegar con experiencia y va a haber gente que va a llegar sin experiencia. Es riesgoso hacer eso. Sí. Yo creo que se puede racionalizar el número de plazas para llegar a algo racional, lo cual puede incluir cuestión de salarios, desde luego. Sí. Pero creo que precarizarlo de tal forma sí llevaría un riesgo, porque también en algunas partes de hecho en lo que tú leíste, a renglón seguido de todo eso, se hace un juicio de valor diciendo que, y sin embargo, no ha podido hacer elecciones bien hechas. Bueno, yo creo que hay algunas cosas algunas afirmaciones con diagnósticos un tanto cuanto Sí, claro. justos, ¿no? Seguro, La verdad. seguro. Yo creo que es una propuesta que hay que leer con cuidado. Sí. Tiene cosas interesantes, tiene cosas, algunas son atendibles, otras de plano no. Sí, Me parece que no hay que descalificar la propuesta en su totalidad, ni verla como que es un ataque al INE para destruirlo, porque creo que tampoco me parece que sea la intención. Yo creo que yo esperaría, y entiendo que toda vez que ya no, el Congreso ya entró en el periodo, ya no está en periodo ordinario, habrá el suficiente tiempo para en septiembre quizás hacer un parlamento abierto Sí. y que lleguen las más de las opiniones. Desafortunadamente, en el ambiente de polarización en el que andamos, pareciera que va a ser un poco complejo. Yo creo que el INE, por su parte, nosotros, por nuestra cuenta, tendríamos que aportar como una serie de elementos técnicos, como estos que yo señalo y otros muchos más, que sería difícil abarcar, para realmente hacer un buen diagnóstico y ver qué es lo que puede Claro. ser rescatable o no, porque coincido contigo. Yo particularmente el tema de la proporcionalidad pura, a mí me gusta la proporcionalidad pura, tal vez no en la forma en que está ahí planteado, pero efectivamente esa proporcionalidad pura sí es una modificación severa al modelo electoral. Y hay otras cosas que sí son poco atendibles, lo voy a dejar Sí. sin adjetivar, no es lo que yo debo hacer como autoridad electoral, ni calificarlo. Qué bueno que lo digas así, porque hay consejeros que no lo ven de esa manera. Creen que su rol es adjetivar y adjetivar y adjetivar y pelearse con el presidente o con el gobierno. Pues hay estilos y estilos. Hay estilos y Yo he estilos. preferido un Yo estilo celebro este estilo, la verdad, me gusta más. A ver, una última pregunta, Martín. Recortar financiamiento a los partidos. Se habla de que con la propuesta se
se recortaría el 66% del presupuesto destinado a los partidos, producto de, según entiendo, quitarles dinero para sostener sus burocracias, su gasto ordinario. En campañas, por lo que entiendo, seguiría igual. Sí, bueno, incluso aumenta, ¿eh? Aumenta, mira, eso no lo Aumenta sabía. porque para cuando sean de senadores, diputados y de presidencia, se calcularía con el 100% de las sumas, Ajá. mientras que cuando sean de diputados con el 65% de las sumas, que es como está hoy día calculado. No tenía eso en la cabeza. Pero bueno, la idea de eliminar financiamiento para gasto ordinario en tiempos no electorales, ¿es buena, es mala? ¿Qué pros, qué contras le ven? Es riesgosa, es riesgosa, porque hay muchos ejemplos en Asia, África, en donde partidos políticos pues, prácticamente son, en Asia, por ejemplo, hay partidos políticos que son clanes familiares, porque son sostenidos financieramente por empresas, por dinastías, y cuando no por el crimen organizado en nuestras latitudes. Yo creo que es riesgoso. Yo creo que lo que se puede ajustar es la fórmula esa del 65%. De hecho, en la reforma del 2014 se aumentó la fórmula de asignación de recursos a los partidos políticos, pasando de un 0.33% del salario mínimo al 65%. ¿Por qué? Sí. Sin ninguna razón. Yo creo que mejor hay que ajustar la fórmula y no quitarles asignación de gasto ordinario. Puede ser, pero también creo que está un poco la idea de volver al modelo de partido de cuadros o de partido de masas que eran sostenidos por su militancia y eso les daba mucha más realidad a los partidos. Pero eso ya ni en Europa ocurre. Pues no, porque los partidos se han cartelizado y viven de los recursos públicos, pero ¿quién sabe si eso es lo más deseable a fin de cuentas? Yo creo que es riesgoso, yo creo que es riesgoso quitarles, yo creo que se puede bajar el monto del dinero que se les asigna a los partidos políticos para el gasto ordinario. Y de campaña. Probablemente. Y campaña, probablemente. ¿No? A mí sí me sorprendió eso, fíjate, que sí se calcula sobre el 65% de UMAS para las de diputados, pero cuando es para presidente sí es el 100% de UMAS. Claro, como se supone que se dejaría dar dinero del gasto ordinario, ahí se compensarían. Pero entonces me resultó también un poquito contradictorio, porque ahora de hecho habría más dinero para las campañas presidenciales, en los términos en los que la ley lo dice. Yo creo que lo que se puede hacer es reducir esa fórmula que está en la Constitución, donde se multiplica el padrón electoral por el 0.65% de los sumas. ¿Por qué el 0.65? En el 2014 no hubo ninguna explicación racional. ¿Por qué el 0.65? ¿Por qué no el 0.50? ¿Por qué no el 0.15? ¿Por qué no el 0.20? O sea, de hecho, fue una subida de un plumazo, ¿eh? Y claro, aumentó mucho el gasto. Yo creo que lo que se podría hacer es ese ajuste, pero yo creo que es riesgoso dejarles de dar dinero para los gastos ordinarios. Martín Faz, gracias por venir al Octágono. Un gusto cuando quieras. Gracias.